Mi nombre es Agustín Mario Cruz Hernández, soy alumno del cuarto B de la Ingeniería de Biotecnología y en este video hablaré sobre los cultivos in vitro, sobre las células totiponentes, la diferenciación celular, sobre los medios de cultivo, sobre las hormonas de cultivo de tejidos como es la auxina, giberalina y citosina. El término cultivo in vitro abarca tanto el cultivo aséptico de tejidos como de células y órganos. El cultivo in vitro de vegetales se basa en el aislamiento de órganos, tejidos o células vegetales y en el ajuste de condiciones necesarias para la obtención de respuestas fisiológicas o morfogénicas. Se le llama in vitro porque se cultiva en frascos de vidrio o plástico transparente y es una descripción genérica que involucra diferentes técnicas de cultivo vegetal diversas, incluyendo las de protoplastos, tejidos, órganos y plantas completas. Hormonas para el cultivo de tejidos vegetales, auxinas, giberalinas, citocinas. Las auxinas son un grupo de fitohormonas que actúan como reguladoras del crecimiento de las células y tejidos vegetales. Estas hormonas activan la velocidad de crecimiento de las plantas, especialmente en la parte superior, y determinan el desarrollo de brotes laterales, raíces y hojas, flores y frutos. Las citocinas son un grupo de hormonas vegetales, fitohormonas, que promueven la división y diferenciación celular. Son hormonas fundamentales en el proceso de organogenesis en la planta y en la regulación de diversos procesos fisiológicos como fotosíntesis, regulación del crecimiento, apoptosis vegetal, inmunidad vegetal y tolerancia y diferencia entre los herbívoros. Las giberalinas fungen como reguladoras esenciales del desarrollo de las plantas y abarcan todos los semblantes de lo que se refiere a la vida de las plantas, como germinación de semillas, crecimiento del tallo, partenocarpia, expansión foliar, elongación de la raíz, floración y liberación de enzimas hidráulicas. Células vegetales totiponentes y diferenciación celular. Células vegetales totiponentes son aquellas células madre vegetales que se encuentran en continua división debido a su capacidad regeneradora, por lo que una única célula madre vegetal, mantenida bajo determinadas condiciones, puede regenerar una planta entera y funcional. Ejemplos de células totiponentes son las esporas y el cigoto. La diferenciación celular es el proceso por el cual las células cambian de un tipo celular a otro, generalmente uno más especializado. Para este proceso, la célula atraviesa un proceso de morfogénesis, donde hay modificaciones en su expresión genética para adquirir la morfología, funciones de un tipo celular específico y diferente al resto de tipos celulares del organismo. Buenos días compañeros y maestra, mi nombre es Jorge Eduardo Pérez Campos y les hablaré acerca de la morfogénesis al igual que el cultivo de meristemos. Primero que nada hay que conocer qué es la morfogénesis. Esta se le conoce a la formación o a la génesis de órganos y comprende tanto el crecimiento como la diferenciación celular, ya sea tanto de células o tejidos cultivados in vitro. Este proceso puede inducirse, ya que las células bajo ciertos estímulos son capaces de diferenciarse y diferenciarse de nuevo. A esto se le conoce como totipotencia celular. Por otra parte, la morfogenética puede manifestarse siendo dos otras alternativas. Esta puede ser la organogénesis y la embriogénesis. En la primera se produce la formación de tallos, raíces o demás estructuras, mientras que en la embriogénesis se forman embriones que al momento de germinar dan lugar a una planta. A la regeneración se le denomina como directa cuando los tallos o embriones se producen, como su nombre indica, de manera directa a partir de los tejidos de partida, mientras que se le conoce como indirecta cuando la regeneración de estos tallos o embriones se producen tras un crecimiento desorganizado del tejido. A esto se le denomina callo. La inducción de embriogénesis se suele utilizar auxinas y en el concreto el 2,4-D, o también conocido como el ácido 2,4-diclorofenoxiacético. Para la inducción de la organogénesis en diferentes tipos de explantes se utilizan diferentes reguladores de crecimiento. Estos usualmente son de tipo de auxina combinados con reguladores de tipo de citoquinina.
Ahora les hablaré de los cultivos de meristemos. Los meristemos son un grupo de células indiferenciadas responsables del crecimiento permanente de las plantas. Esto debido a que tienen una alta capacidad para llevar a cabo la división celular. Esto para posteriormente se puedan diferenciar en una gran variedad de tipos de células. Los meristemos pueden ser permanentes y ser funcionales a lo largo de la vida de la planta, mientras que otros son pasajeros y actúan durante un corto periodo de tiempo. Conociendo qué son los meristemos, se puede saber en qué consisten sus técnicas de cultivo. Esto es la disección e incubación del meristemo apical de una planta que se encuentra en condiciones de asepsia. Para llevar a cabo el cultivo del meristemo aislado, se aconseja diseccionarlo y cultivarlo con al menos uno de los primordios foliares. La ventaja de realizar cultivos de meristemos es que de esta manera se obtienen cultivos o plantas libres de patógenos. Puesto que llegado el punto de aplicación del tratamiento de saneamiento, se pueden realizar pruebas y analizar las plantas obtenidas, esto por medio de ensayos inmunológicos, injertos sobre especies marcadoras, además de también por microscopía electrónica. Esto con el fin de verificar la eliminación de determinados patógenos. Ahora, el cultivo de yemas es como el cultivo de meristemos, puesto que esta es la técnica por la cual se propagan y obtienen plantas libres de agentes de patógenos. El cultivo in vitro de anteras consiste en que la antea inmadura, que contiene polen, en una etapa específica de desarrollo, se coloca en medios donde el polen inmaduro se divide para formar embriones o también conocido como callos. Cuando estos se transfieren a estos medios de regeneración, se forman las plantas. En su mayoría haploides estériles. Sin embargo, en algunas ocasiones se lleva a cabo una duplicación espontánea de los cromosomas en las etapas de desarrollo del callo y de regeneración de la planta. El cultivo de embriones cigóticos cumple la función de superar la dormición, al igual que hacen los inhibidores en el endosperma. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Alfredo Villalobos y a continuación les hablaré sobre la micropropagación. La micropropagación es un sistema de propagación clonal por cultivo in vitro, a partir de un segmento de una planta madre que da como resultado la propagación masiva de plantas genéticamente idénticas, denominadas clones. Constituye uno de los métodos biotecnólogos que mayores logros ha aportado al desarrollo de la agricultura. Permite cultivar células, tejidos, órganos, semillas, embriones y obtener individuos selectos en forma rápida. Los cultivos son realizados por personal especializado, con agentes específicos, hormonas, minerales, vitaminas, fuentes de carbono, entre otros, y en condiciones ambientales controladas, temperatura, humedad y luz. Obtención de explantes. Los explantes son tejidos vivos separados de su órgano propio y transferidos a un medio artificial de crecimiento. La selección del explante es un aspecto clave para tener éxito en el cultivo de tejidos. El tipo de explante a usarse en los procesos de micropropagación depende de la especie y de los objetivos que se persigan. Para obtener esos explantes es recomendable mantener a las plantas madre durante un periodo de tiempo que puede oscilar entre unas semanas o varios meses en un invernadero bajo condiciones controladas. Una vez elegida la planta madre, se extraerán los fragmentos a partir de los cuales se obtendrá el explante. El explante puede ser extraído de un tejido, meristemos, o de un órgano, yemas, raíces, semillas, entre otros. Antes de extraer los explantes, se hará una desinfección de los fragmentos de planta madre para eliminar los contaminantes externos. Desinfección. Los contaminantes más comunes son los hongos y las bacterias que habitan en forma natural en el ambiente. A efectos de obtener las condiciones de asepsia, se trabaja en cabinas de flujo laminar para extraer los explantes a partir del material vegetal. Después de esto se sumerge el material retirado de la planta madre en etanol 70 grados durante 1 a 2 minutos antes de desinfectarlo con un agente químico como el hipoclorito de sodio en solución a la que se le agregará una gota de detergente. La concentración de la solución de hipoclorito y el tiempo necesario para la desinfección varía con el tipo de explante. La función del detergente es disminuir la tensión superficial, favoreciendo el contacto entre el explante y el desinfectante. La agitación suave y continua durante el proceso cumple la misma función. El hipoclorito de sodio será eliminado mediante 3 lavados con agua destilada estéril. A continuación, puede ser necesaria una disección en condiciones asépticas para eliminar las partes dañadas de los explantes. Etapas de la micropropagación según Murashige. La micropropagación presenta 5 etapas.
Etapa 0, selección y preparación de la planta madre. Etapa 1, inicio del cultivo. Etapa 2, multiplicación. Etapa 3, elongación y enraizamiento. Etapa 4, aclimatación. La primera propuesta para sistematizar el diseño de los protocolos se debió al Dr. Murashige e inicialmente contemplaba las etapas 1, 2 y 3. Etapa 1. Inicio del cultivo. El objetivo de esta etapa es establecer cultivos viables y adcénicos. El éxito está determinado por la cantidad del explante a utilizar. En esta etapa los principales procesos a controlar son la selección, el aislamiento y la esterilización de los explantes. Etapa 2. Multiplicación. El objetivo principal de esta etapa es incrementar el número de propágulos, es decir, de unidades individualizables con las que se puede repetir el proceso de regeneración por explante. Existen diferentes rutas para la multiplicación de plántulas. Sin embargo, cuando la finalidad principal es la conservación in vitro, es casi obligado recurrir a la proliferación a partir de meristemos. Etapa 3. Elongación y enraizamiento. Elongación. La fase de multiplicación constituye en sí misma un ciclo cerrado que nos permite generar un número potencialmente infinito de nuevos brotes. Evidentemente, parte de estos brotes han de ser extraídos de dicho ciclo para complementar su regeneración mediante la inducción de raíces. Buen día, mi nombre es Raimundo Suárez y les voy a hablar un poco de lo que es el trasplante y la aclimatación. También les voy a dar 2 ejemplos de plantas propagadas in vitro y de 4 aplicaciones de las mismas. Trasplante y aclimatación. La planta entera pasa por el proceso de lavado. Una vez cultivada, se traspasa a recipientes individuales, se aclimatiza primero en un invernadero en condiciones de humedad para ir disminuyendo progresivamente la humedad de la misma e ir incrementando progresivamente la intensidad de la luz a la que ésta es sometida. Luego se retira cuidadosamente el agar de las raíces para evitar dañarlas y se enjuaga y se colocan en almacigueras con mezcla de sustratos seleccionados y cubiertos con nylon. 2 ejemplos de plantas propagadas in vitro. Número 1, el cerezo, aportando características relacionadas con la calidad de la fruta en tamaño, firmeza, forma, color y sabor. La resistencia a factores bióticos y abióticos, resistencia a patógenos como nematodos, hongos y bacterias y adaptabilidad a determinado sistema de manejo. Y también nos da mejor tamaño del árbol. El proceso vendría siendo primeramente la elección de plantas teniendo en cuenta parámetros tales como las características genéticas, anatómicas y sanitarias. También debemos considerar aspectos relacionados con la manipulación de las plantas desde que salen del vivero hasta el momento de plantación, entre los cuales tenemos transporte de plantas, acondicionamiento previo a la plantación y después procedemos a la adaptación a condiciones edáficas. Una de las principales propiedades que se debe exigir a un portainjerto es la capacidad para sobrevivir y vegetar correctamente en las condiciones de suelo a las que será sometido. El proceso para realizar un injerto tiene que ser con los tejidos de ambas plantas, deben entrar en contacto. Una vez que estos entran en contacto, se debe de realizar un estudio en los 4 primeros días donde se dará la primera división celular, donde es activa, y el número de traqueidas experimenta un rápido aumento. Durante un periodo posterior, la diferenciación es continua, pero no aumenta el número de traqueidas, y en los 3 días siguientes las traqueidas continúan diferenciándose, pero no aumentan en número. El segundo ejemplo sería la polinización de duraznero almendro, realizando un portainjerto para la resistencia a bacterias como nematodes o virus. Comienza por la extracción de la flor y cultivo en ramas enmasculadas, embolsado de las ramas, se desembolsan las ramas a los 40 días de la polinización. Con esto se obtienen los frutos cuajados, se da el acondicionamiento del fruto y extracción de la semilla, la siembra de embriones en condiciones asépticas en el laboratorio, obtenemos la germinación in vitro y por último nos da ya los híbridos ambientados y podremos proceder a tener los híbridos en campo del duraznero.